Bueno, pues muchas gracias Ana por la introducción. Como bien has dicho, este es un trabajo sobre el análisis computacional y multimodal del discurso político polarizado tras la DANA que ocurrió en Valencia el año pasado. Y bueno, es un trabajo que justamente esta semana ha sido ya publicado en un artículo en el Journal of Corpus Pragmatics. Fue el martes, creo, si no recuerdo mal. Y es un trabajo en el que trabajamos Guillem Soler Sanz y el profesor también Paolo Rosso, además de yo misma. Un repaso de lo que vamos a ver, ¿no? Los objetivos, el corpus, la metodología que hemos empleado para el análisis y luego los resultados. Destaco que hicimos análisis estadístico y más cuantitativo y también un análisis más cualitativo, en el que sobre todo pues, me encargué yo más de esa parte. Y el análisis multimodal también para ver cómo las imágenes y el texto se relacionan entre ellas en este tipo de discursos. En cuanto al contexto, pues como ya hemos mencionado, tampoco hace falta dar muchos detalles. Lo único que sí que es verdad que se ha actualizado recientemente el número de víctimas, esta misma semana también, a 230 en la Comunitat Valenciana. Y luego, pues, este trabajo se centra también solamente en dos figuras principales que estuvieron implicadas, que fueron Carlos Mazón del PP, que ya es en ese momento presidente de la Generalitat Valenciana, y Teresa Rivera del PSOE. En cuanto a los objetivos de este trabajo, pues fundamentalmente son dos. Por un lado, ver cómo los discursos periodísticos con distintas tendencias políticas adoptan distintas perspectivas o pueden adoptar distintas perspectivas frente a los mismos hechos y autoridades políticas. Y también, ya más en detalle, cómo se expresan, en todo caso, esas emociones y esa polaridad positiva, negativa, neutra en este tipo de discursos, en relación a los hechos y en relación también a los políticos que nos conciernen. El corpus se centra en 4 publicaciones. Quisimos hacerlo de forma más o menos equilibrada, entonces escogimos 2 publicaciones con unas tendencias más de derechas, y que son El Confidencial y El Mundo, y 2 publicaciones con tendencia un poco más de izquierdas, como es El País y El Diario.es. En cuanto a los datos recopilados, pues cabe mencionar que fueron 3 tipos de datos. Por un lado, artículos, por otro lado, comentarios y por otro lado, imágenes, con lo cual combinamos tanto datos textuales como datos visuales. En cuanto a los artículos, pues abarcamos 1.048 artículos de los que fueron publicados en los 15 días posteriores al suceso de la DANA. Y explícitamente aquellos que están más centrados en ambas figuras políticas de Carlos Mazón y Teresa Rivera. Los comentarios se recopilaron 80.367, pero después de un proceso de limpieza y de selección y filtrado del contenido, pues llegamos a 10.000 aproximadamente comentarios. Y en cuanto a las imágenes, se extrajeron 366 imágenes de los artículos que habían sido previamente seleccionados y que estaban centradas en aquellos artículos en los que en el titular se mencionaba a Mazón o a Rivera. Bueno, esto es como para hacer una panorámica un poco de cómo estaba balanceado el corpus, que como podemos observar no estaba especialmente balanceado, pero esto es podría ser un poco significativo y refleja un poco a lo mejor la realidad, ¿no?, de estas publicaciones y del contexto social de aquel momento, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, se puede observar que hay muchos más comentarios en El Mundo y en El País, a pesar de que las publicaciones, pues por ejemplo, para artículos relacionados con Carlos Mazón, pues había menos publicaciones en El Mundo que en El Confidencial. Aún así hay bastantes más comentarios en El Mundo. Bueno, esto es un poco para mostrar pues que puede haber diferencias, pero posiblemente esto sea un reflejo de la realidad del momento.
En cuanto al proceso de extracción y preprocesamiento del texto, tanto de los artículos como de los comentarios, seguimos varias fases. Primero, la recolección de los textos y después el filtrado de estos textos en dos fases. Por fecha, es decir, las publicaciones de los 15 días posteriores al 29 de noviembre de 2024, y por otra parte el filtrado de los textos por contenido en relación a las figuras políticas que he comentado. Esta información ya estructurada se almacenó en un JSON para después también dar paso a el proceso de análisis, ¿no? En cuanto al análisis, usamos el modelo DeepSeek, que nos permitió, por un lado, extraer ya fragmentos más concretos sobre Carlos Mazón y Teresa Rivera. En este caso de la extracción de fragmentos, usamos con ayuda de prompts para ayudar al modelo a seleccionar de forma más concisa esta información, y también para analizar o clasificar, digamos, cómo se encontraba la presencia de polaridad y de emociones. En este caso, las emociones nos basamos en la teoría de Ekman de 1971, que hace una clasificación de emociones: alegría, tristeza, miedo, disgusto y sorpresa, y en base a eso realizamos esta clasificación. Los resultados se almacenaron en un JSON para el posterior análisis estadístico y también el análisis cualitativo. Por otro lado, en cuanto al procesamiento de las imágenes, utilizamos Clip, que es un modelo para el análisis multimodal que es capaz de conectar el contenido visual y descripciones textuales en un mismo espacio semántico. Para ello, también lo que hicimos fue analizar la imagen principal, como hemos dicho, en cuyo titular se mencionaba a Mazón o a Rivera, porque en los artículos normalmente había más de una imagen, pero bueno, como que elegimos la más, digamos, significativa o la que estaba como resaltada de alguna manera dentro del artículo. Y se establecieron una serie de etiquetas, 62 etiquetas, que al final agrupamos en 9 categorías semánticas para poder dar paso a una clasificación que nos permitió obtener una serie de probabilidades en base a la relación entre las imágenes que habíamos seleccionado y las categorías establecidas. Esto nos sirvió luego para hacer un análisis también cualitativo con perspectiva multimodal. Ya pasando a los resultados, pues en primer lugar, el análisis de clasificaciones de polaridad, podemos mencionar, por un lado, que pues los resultados que obtuvimos nos dieron, en cuanto a los artículos, nos dieron los resultados que no mostraron unas diferencias muy significativas o muy extremas entre las distintas publicaciones y tendencias políticas. En cambio, en los comentarios, pues sí que vemos más diferencias, como muestro aquí en la tabla, en algunos casos en relación a los políticos y a las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo Carlos Mazón aparece con una polaridad negativa más acusada en El Diario y El País, y en El Confidencial y El Mundo la polaridad negativa es un poco menor, pero sí que aparece como con más neutralidad, ¿no? Eso también pues podría podría decirnos también pues cómo, ¿no?, los lectores comentaban este tipo de artículos. Y también, por ejemplo, en el caso de Teresa Rivera, pues también es llamativo que para los lectores del Diario El País los comentarios, digamos, están más repartidos. Hay un 62,2% de polaridad negativa y hay bastante neutralidad también, un 26,9%.
Por otro lado, en cuanto al análisis estadístico, pues bueno, empleamos chi-square para determinar si las distribuciones de emociones difieren en la cobertura informativa de ambos políticos en los artículos y luego también en los comentarios. Y de aquí, bueno, pues podemos destacar que como se observa en las publicaciones de tendencia más conservadora, pues Carlos Mazón presenta también, está presentado también con distintas emociones, un poco menos la ira, por ejemplo, el porcentaje de ira es un poco menos acusado que en las publicaciones del Diario y El País. Por ejemplo, aparece un 20.1% de presencia de tristeza, ¿no? También aparece disgusto, como que, bueno, hay como parece que hay como más mezcla de emociones, están más equilibradas en Carlos Mazón. Y en cambio es interesante que en general en los artículos para Teresa Rivera se observan las emociones de tristeza y alegría, sobre todo de tristeza. Y en los comentarios, pues también es interesante observar que hay, bueno, aparece bastante destacada la emoción de disgusto. Y en Teresa Rivera, en cambio, aparece más en los comentarios la presencia de emociones como la ira, por ejemplo. Por otra parte, también empleamos el análisis discriminante lineal para ver cuáles son las variables que agrupan las distintas publicaciones, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ¿no? Pues cómo la línea óptima de proyección separa claramente ambas tendencias de publicaciones, ¿no? Agrupándolas. Y entonces, en este sentido, sí que detectamos también diferencias significantes que de hecho se complementan con los resultados anteriormente vistos en chi-square, como por ejemplo que en los artículos la ira y el miedo predominan en Mazón. Bueno, aquí tenemos, perdón, por un lado tenemos que los valores en rojo indican las publicaciones de tendencia de izquierdas y las que están en azul se asocian con las publicaciones de derechas. Bueno, pues en los comentarios se observa una presencia más fuerte de emociones, ¿vale? Y sobre todo más contraste de emociones entre las publicaciones y los políticos, ¿no? Por ejemplo, para Teresa Rivera hay como una especie de rango que va desde el miedo hasta emociones más positivas. Y en cambio en Carlos Mazón observamos que hay pues más ira y también más disgusto. Bueno, luego también ya pasamos a lo que sería el análisis más cualitativo, que no sé si podéis observar las nubes de palabras, pero bueno, el análisis cualitativo, para ello usamos una herramienta que se llama Corpus Sense de Moreno Ortiz, que es bastante interesante porque bueno, pues permite realizar un análisis de los textos de una forma más específica y con más detalle. Y esto nos pareció interesante para recalcar un poco cuáles son las figuras o digamos, las entidades que más se mencionaban, tanto en los artículos como en los comentarios, y ver si en este sentido hay una relación con los resultados anteriormente vistos de la clasificación de polaridad y de emociones. Y para mí, en este caso de los artículos, me parece especialmente llamativo porque tanto para Carlos Mazón como para Teresa Rivera, mientras que en los diarios de tendencia más de izquierdas
aparecen muy frecuentemente mencionados, tanto Carlos Mazón como Teresa Rivera. En los diarios de tendencias más de derechas, como El Mundo y El Confidencial, aparecen muchísimo menos mencionados en comparación con otras entidades como son Valencia, la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia, lo cual esto pues nos lleva a ver, ¿no?, cómo a lo mejor el conflicto, digamos, o el discurso, la narrativa de los conflictos entre políticos, pues se ven más, digamos, resaltados o denunciados en diarios como El País y el Diario.es, más que en El Mundo y El Confidencial, que se centraron en aquel momento en hablar más sobre pues, lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana y en Valencia, dejando un poco más de lado la presencia de Mazón, por ejemplo. Por otro lado, también en los comentarios, aquí vemos un poco más de equilibrio, se menciona más en general, tanto en El País y El Diario como El Mundo y El Confidencial, a los diferentes políticos implicados. Incluso también se menciona bastante a Feijóo en el caso de los artículos, de los comentarios que se centran en Carlos Mazón. Y también a Sánchez, que aparece 711 veces en los comentarios del Mundo y El Confidencial. Y ya por último, pues en cuanto al análisis multimodal, sobre la relación de categorías semánticas con las imágenes que extrajimos de los artículos, hemos encontrado pues, hallazgos relevantes sobre cómo las imágenes forman parte de estas narrativas políticas. En este caso, pues las categorías semánticas que elegimos, por si no se aprecian bien, eran 9, ¿no? Y pues había de diferentes tipos: daños y destrucción, emociones de los ciudadanos, movilizaciones, conflicto y tensión, expresiones faciales de los políticos, lenguaje corporal de los políticos, interacciones entre políticos, contexto de rueda de prensa y luego otros contextos. Y como se observa en la imagen, si no se ve, pues luego cuando podáis, podéis verlo con más detalle. Pues aquí hay unos ejemplos de cómo con Clip se ha podido clasificar las imágenes, reconociendo qué categorías semánticas predominaban en cada caso, ¿no? Pues en el caso de la imagen de Carlos Mazón y de Teresa Rivera, pues se observa más cómo las expresiones faciales que se han querido captar en las imágenes concretamente, ¿no? Aparecen también, pues ya más concretamente, expresiones de preocupación, ¿no? En la imagen de Carlos Mazón, que es bastante recurrente, de hecho, en varias imágenes de las publicaciones. Y también en el caso, por ejemplo, de Teresa Rivera, aparece más imágenes en las que refleja una expresión facial pues de sonrisa, ¿no? O de intentar mostrar un aspecto de serenidad y de tranquilidad con respecto a la situación del momento. Y en cuanto a, por ejemplo, imágenes relacionadas con la Dana, pues sí que aparecen algunas imágenes que reflejan un poco el conflicto. También, bueno, pues como en el caso del dibujo de la ola, ¿no? que está un poco acechando, ¿no?, a las dos figuras humanas que se ven ahí, que en un titular también se aparece reflejado como Sánchez y Mazón peleando, ¿no?, en el contexto de la Dana. Y ya por último, he añadido algunos ejemplos para también hacer de forma más detallada el análisis multimodal, en el que la descripción de lo que aparece en la imagen, digamos, aparece una descripción textual debajo de la imagen
que, bueno, pues complementa un poco los significados que se quieren mostrar dentro de estas narrativas, ¿no? Por ejemplo, en el de la izquierda aparece, bueno, el contexto de un bar con una televisión y Carlos Mazón en la televisión, ¿no? Y el titular de la imagen dice: en los pocos bares abiertos de la zona cero de la Dana silencian a Mazón. Bueno, en este caso lo interpretamos como una metáfora, ¿no? Porque, bueno, pues en la propia descripción textual dicen que silencian, ¿no?, en los bares a Mazón, y aparece, ¿no?, pues la gente en el bar sin hacer caso a la televisión, en este caso, con Mazón de fondo, ¿no?, en la televisión. Luego, por ejemplo, otro ejemplo que también extrajimos, que nos parecía interesante, de cómo se establecían en este momento las narrativas en los diarios, es esta del Mundo, en la que aparece, pues, Teresa Rivera con una actitud, ¿no?, como rezando, ¿no?, o como suplicando, ¿no? Y bueno, pues digamos, el titular de la imagen dice: el PP europeo bloquea el nombramiento de Rivera como vicepresidenta de la Comisión y quiere que antes dé explicaciones en el Congreso. Es como, bueno, pues el mensaje que se está dando en el texto, combinado con la imagen que se observa de Teresa Rivera, ¿no?, pues complementa un poco el significado que se quiere transmitir. Y en estos casos también muy llamativos, por ejemplo, en El Confidencial, el PP se vuelca en la defensa del rey tras los altercados, pero obvia a Sánchez y Mazón. Bueno, pues se observa al rey, ¿no?, como de espaldas a Mazón, en una postura como un poco más elevada, digamos, y Mazón, ¿no?, como tratando de defenderse a sí mismo de, pues, los periodistas y la gente que está a su alrededor, y al mismo tiempo como intentando proteger de alguna forma al rey. Y por último, en esta otra imagen de la publicación del Mundo, Mazón teme a Feijóo más que a Sánchez. Bueno, pues aquí observamos, ¿no?, con el verbo temer, ¿no?, y mostrando esta imagen de Feijóo junto a Sánchez, junto a Mazón, y el gesto de la mano, ¿no?, del pulgar, que parece que Feijóo está como girando el pulgar hacia abajo, ¿no?, en un gesto como de rechazo, ¿no?, o de negación, pues también es bastante significativa para el análisis de estas narrativas. Por último, pues las conclusiones a las que llevamos con este estudio: los comentarios exhiben respuestas más polarizadas, mencionando reiteradamente a los políticos implicados y con claros patrones ideológicos. En concreto, los lectores de medios de derechas muestran un 91,5% de sentimiento negativo, frente a un 62,2% de sentimiento negativo entre los lectores de izquierdas, ¿no? Y en cuanto a la presencia de emociones, bueno, pues los artículos de los medios de izquierdas muestran mayores niveles de ira y disgusto al cubrir a Mazón, mientras que los de derechas expresan más tristeza y miedo. Y por último, el enfoque multimodal de este análisis, ¿no?, pues revela que el contenido visual desempeña un papel importante, un papel crucial en la construcción de las narrativas políticas en estos diarios. Como futuras perspectivas, pues podemos extender este análisis multimodal. Sería muy interesante ver cómo recursos como los vídeos también pueden aportar, digamos, significados relevantes en estas narrativas. Otra perspectiva que podríamos adoptar es centrar el análisis en publicaciones de redes sociales y hacer una comparativa entre las diferentes narrativas con medios más tradicionales, como el caso de estos diarios. También se podría hacer un estudio longitudinal para examinar cómo evoluciona esta presencia de polarización
en las diferentes fases de la crisis de la DANA a nivel político y social. Y también es muy interesante recalcar que el desarrollo de modelos especializados para el análisis de este tipo de discursos políticos en español sería de gran ayuda para captar mejor las sutilezas de las estrategias lingüísticas y también semánticas que se emplean en el discurso periodístico actual. Y bueno, pues aquí finaliza mi presentación. Muchas gracias y disculpad por el problema técnico de la imagen. Muchísimas gracias, María. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. A ver, de todas las personas que están conectadas, si alguien te quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, María. ¿Por qué a la hora de empezar el estudio, o sea, el sujeto del estudio de parte del PSOE es Teresa Rivera y no Pedro Sánchez? Por un tema, vale que sí que Teresa Rivera, por las responsabilidades, etcétera, digamos, por igualar cargos, más o menos. Es una duda. Pues también, pues sí, podría haber sido también una buena opción, la verdad. Seguro que también sería interesante ver cómo se ha desarrollado eso, ¿no? Cuáles son las diferencias o cuáles son las perspectivas en ese caso de los diarios. Pero también Teresa Rivera, además de que también tiene un cargo importante y también ha estado implicada, es una mujer. Entonces también quisimos, que bueno, esto no lo he mencionado, pero también sería interesante también adoptar una postura analítica y ver también, ¿no? Pues cómo se ha también reflejado, ¿no? O sea, o cómo se han expresado las ideas y la expresión de polaridad, también diferenciando, ¿no? dos figuras políticas relevantes, pero que una es hombre y otra es mujer, ¿no? También sería interesante, desde luego, hacer un estudio con Sánchez, desde luego. Vale, no había caído en eso el tema de mujer. Vale. Gracias por la respuesta. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta creo que era de Héctor. Sí. Perdona, Héctor, ¿te puedo adelantar un segundo? Soy Paulo. Iba a hablar de ti también, Paolo. Gracias. Te iba a agradecer a ti el trabajo, porque todos tus trabajos que nos presentas son súper chulos. Entonces también te lo voy a decir, pero claro, encantado, dale. Bueno, gracias, pero no era por eso. Quería intervenir porque soy el mayor responsable de quien ha sugerido estudiar cómo los periódicos y la gente luego comentando los artículos reaccionaban bueno, a las dos figuras políticas Amazon, responsable bueno, principal como presidente de la Generalitat, y Teresa Rivera, porque si os acordáis, de parte del PP, pues se hacía hincapié que Teresa Rivera no estaba donde tenía que estar, que estaba centrada en preparar Europa, las oposiciones para Europa, en fin, tirando balones fuera. Cada uno, claro, tiene su opinión, pero sobre todo se ha centrado al principio, además de Sánchez, a repartir la responsabilidad con Teresa Rivera. Perdón por la intervención, pero lo quería aclarar y sobre todo quería asumirme la responsabilidad de la sugerencia de enfocar el estudio sobre no solo Mazones, sino Teresa Rivera. Gracias. Sí, es verdad que en esos primeros 15 días, que es lo que habéis analizado, la verdad es que yo creo que se hablaba más de ella que de Pedro Sánchez. Sí, tiene todo el sentido. Bueno, pues mi pregunta muchas gracias. rápida. Bueno, iba a decir eso, que los trabajos que Paulo, a través de sus estudiantes y la gente que colabora con él, ha presentado bastantes cosas en los matinales y todas están en la misma línea y todas son súper interesantes. Y este tipo de... María, te quería preguntar, en prensa siempre ha habido este tipo de sesgos de derecha, izquierda y demás, y este tipo de análisis que has hecho, multimodal y demás, es muy
para los que lo leemos desde fuera es súper interesante, ¿no? ¿Crees que esto debería hacerse más habitualmente a la hora de hacer análisis de prensa con temas importantes como es este caso o otros, o que los mismos diarios pusieran algún tipo de análisis en un lateral o que hubiera algún organismo de verificación que nos diera esto? Porque con la cantidad de información que no sabemos si es real o no que tenemos ahora mismo al alcance de las manos, esto nos vendría fenomenal a los lectores, ¿no? Sí, yo considero que es fundamental y que de hecho la verdad que es increíble porque, bueno, yo estoy especializada, mi doctorado en parte se centró en análisis multimodal del discurso y es verdad que la verdad que me parece sorprendente que a pesar de que hoy en día el lenguaje visual es lo que más predomina en redes sociales, TikTok, o sea, hay redes sociales que se basan simplemente digamos, en imágenes, ¿no? O en vídeos. Aún así, yo creo que todavía falta muchísimo estudio desde esta perspectiva, pero ya no en redes sociales, sino también lo que tú has comentado en narrativas periodísticas, porque a día de hoy, pues eso, obviamente, igual que hay desinformación a nivel textual, hay desinformación a nivel de imagen, que es algo que bueno, estamos trabajando en ello, yo creo, pero no hay que seguir y hay que hacer muchísimo más, porque, bueno, el deepfake está a la orden del día y luego aparte también hay que tener en cuenta que tú cuando ves una imagen, si pudieseis en algún momento ver bien el artículo o la presentación que he hecho, sobre todo el artículo porque tiene más detalle, se puede observar es que hay imágenes que tú las ves y te impactan, te generan ya directamente una idea independientemente del texto. Claro. Entonces, y eso está cuidadosamente seleccionado para provocar una reacción. Entonces, sí. Pues sí, muchas gracias y felicidades. Si puedo añadir una cosa rápida, el supuesto, tema Pablo. que a mí, bueno, a la mayor parte de la gente que vive en España me preocupa es el tema de la polarización. Es decir, cada vez no descubro nada nuevo. Nuestra sociedad, la sociedad en la cual vivimos, especialmente en España, está más polarizada que nunca. Entonces, pues sí, nos gustaría seguir profundizando el tema de la polarización con respecto también a otros temas en el futuro. Genial, genial. Pues muchas gracias, Pablo. María, yo soy una reflexión muy brevecita. Es cierto que la imagen actualmente ha cobrado mucha importancia, pero esto no es nuevo. Quiero decir, la imagen en prensa siempre ha intentado ser muy redireccionada, incluso cuando la imagen no era fotografía y era dibujo. Entonces, ¿qué crees que está marcando la diferencia en la situación actual? Lo digo porque sí que es verdad que las que nos has mostrado son muy evidentes, pero no es algo que sea totalmente que haya salido porque ahora tenemos la inteligencia artificial o porque tenemos una calidad fotográfica extraordinaria, sino que realmente las intenciones, igual que las tendencias de los medios de favorecer a un sector o a otro, a una idea política o a otra, es algo que siempre ha existido. Entonces, quería un poco que me dijeras primero por qué decidiste hacer este proyecto, si hay incidir aquí, y qué diferencia ves. A ver, yo creo que resumiendo las dos preguntas en una sola respuesta, creo que está claro que el uso de la imagen siempre ha existido y a nivel periodístico, obviamente, la imagen se ha usado como herramienta para informar, ¿no? Pero también creo que ahora hay una sobreinformación visual que al final ya lo que está provocando es que tú ves tantísimas imágenes durante el día, vídeos o fotográficas, digamos, que ya es como que pienso que el espíritu crítico en frente a este tipo de narrativas está como, digamos, no está al mismo nivel que al nivel que están, digamos, viéndose este tipo de contenidos, ¿no? Y entonces yo considero que lo que sí que hace falta, aunque esto no es nuevo, sí que hace falta ahondar más, analizar más
pero para informar más de cómo estos discursos se construyen. Y ahora con la inteligencia artificial hay cada vez más recursos para poder analizar y poder hacer consciente a la gente, no solamente a nivel científico, sino como para también divulgar, ¿no? Y hacer a la gente más consciente de por qué esas imágenes aparecen. Porque tú puedes leer una noticia y ver las imágenes, pero seguramente muchos de esos significados de las imágenes son muy subliminales. No estás pensando en ese momento que Teresa Rivera pone las manos para rezar. O sea, es algo que te viene ya dado de una forma casi inconsciente, ¿no? Y yo creo que las imágenes hay que saber cómo también leerlas, al igual que el texto. Si una imagen simplemente la ves y la primera idea que te expresa te la metes en el cerebro y pasas a otra, ¿no? Al final eso va acumulando una serie de ideas, ¿no? Y tú no estás viendo ahí la imagen desde un punto de vista crítico. Entonces creo que ahí, en ese sentido, en el sentido de cómo de informar de cómo estas estrategias se usan para construir información y construir también actitudes y emociones, yo en ese sentido sí que lo veo más novedoso, porque creo que sí que se está estudiando, pero considero que hay que hacer más consciente en general a la población, no solamente dentro de la comunidad científica.